Bueno, bienvenidos a una clase más de la guía 3, am, donde vamos a hablar un poco del demonio de Maxwell, que bueno, es un tema que aparece muy poquito en la guía. Hay solo un problema que es muy sencillito, pero es un tema muy lindo y bueno, am, creo que vale la pena comentar un poquito sobre este tema. En realidad no voy a decir casi nada que no haya dicho ya Esteban, pero sí que, bueno, quería aprovechar para quizá enfatizar algunas cosas. Bueno, entonces empecemos con la formulación original de Maxwell, de qué es esto del demonio de Maxwell, qué es esto que tenemos en la figura. O sea, tenemos que imaginarnos este gas que está en un recipiente am, eh, cerrado, es decir, que no, o sea, está completamente aislado del entorno, no absorbe, o sea, no puede interactuar con el entorno. Y tenemos, en este recipiente tenemos dos mitades. Inicialmente tenemos dos gases iguales a ambos lados, o sea, el mismo gas, pero a partir de la misma temperatura, mismas condiciones de temperatura y presión. O sea, el estado global del sistema es homogéneo. Pero entonces tenemos el demonio, que es este señor de acá, que lo que hace el demonio es fijarse. Es un ser con una capacidad tremenda y entonces puede a medir la velocidad de cada partícula. Y entonces lo que hace el demonio es deja pasar, por ejemplo, las partículas rápidas del lado A, las deja pasar al lado B, y las partículas lentas del lado B las deja pasar al lado A. Usando la puertecita esta que tiene acá, bueno, puede cerrar, puede abrir, dejando pasar solo las partículas que le interesan. Bueno, y entonces, haciendo eso, lo que logra el demonio, dado que la temperatura está relacionada con el valor medio de la velocidad al cuadrado, lo que logra el demonio es que en el lado izquierdo aumente la temperatura y en el lado derecho disminuya la temperatura. Es decir, que el demonio lo que está logrando en un sistema aislado, está logrando que el gas pase de un estado homogéneo, que es el estado de máxima entropía, a un estado inhomogéneo, con una diferencia de temperaturas que tiene menos entropía. Entonces el demonio está logrando violar la segunda ley. Está haciendo que un sistema aislado disminuya su entropía. Y una cosa que quiero enfatizar acá, y que me parece importante en relación con lo que vamos a ver en la próxima guía, es que es algo que yo ya había mencionado en algún momento, que es que la segunda ley tiene un carácter estadístico. Entonces, nosotros sabemos que se cumple siempre cuando los sistemas que consideramos tienen muchísimas partículas, pero ya nos podemos imaginar que si tenemos un sistema de pocas partículas, vamos a poder observar, o sea, esperamos poder observar violaciones de la segunda ley. Pero esta violación que causa el demonio de Maxwell no es una violación microscópica, es una violación macroscópica. Tenemos un gas con el número de Avogadro de partículas, un número tan grande como queramos, y estamos, gracias a este demonio, estamos logrando que disminuya su entropía. Esto no, digamos, o sea, esto no es una violación de la segunda ley de las que podríamos esperar en base al hecho de que la segunda ley tenga un carácter estadístico. Porque acá el número de partículas puede ser tan grande como queramos. O sea, esto es un sistema macroscópico que viola la segunda ley. Entonces esto es raro, es una cosa rara. Pero, claro, o sea, esta conclusión de que estamos violando la segunda ley en realidad es un poco apresurada, porque al decidir, o sea, al hacer este análisis, nos hemos olvidado completamente del proceso que sigue el propio demonio. El demonio, en este proceso, va cambiando su estado, porque al principio del proceso no sabe nada, pero a medida que va avanzando el proceso, va registrando las velocidades de las distintas partículas. Y bueno,
Claro, entonces en su memoria se van acumulando datos. Claro, si nosotros no tenemos acceso al cerebro del demonio, entonces significa que a medida que va pasando el tiempo, el número de estados en los que puede estar el cerebro del demonio va aumentando, porque a medida que va pasando el tiempo ha podido medir más cosas, nosotros no sabemos qué midió, y entonces, bueno, o sea, la entropía como el número de estados en los que puede estar el cerebro del demonio aumenta, la entropía del demonio aumenta. Entonces, bueno, ok, la entropía del gas disminuye, pero la del demonio aumenta. Podría ser que el aumento de entropía del demonio compense la disminución de entropía del gas y así salvemos la segunda ley. Bueno, esto efectivamente, bueno, vamos a ver que es así, pero lo vamos a ver en un ejemplo más simple, que es la máquina de Szilard, que ya Esteban comentó, lo vamos a repasar. No sé si hay consultas acerca de este tema del demonio original de Maxwell. Perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a eso. Vamos a ver en un ejemplo más sencillo que efectivamente la entropía del demonio compensa, el aumento de entropía del demonio compensa la disminución de entropía del gas. Bueno, entonces, para hacer eso vamos a, en lugar de pensar en el demonio original, vamos a pensar en la máquina de Szilard, que Esteban ya introdujo. La voy a discutir de una forma quizá es básicamente lo mismo, pero un poco más, bueno, un poco más quisquillosa. Lo voy a discutir de una forma un poco más quisquillosa. Bueno, hay una parte muy breve, que es que, bueno, Esteban ya les contó una anécdota de Szilard, no sé si se acuerdan, que Szilard fue el que convenció a Einstein de que escribiera a Roosevelt para iniciar el proyecto Manhattan. Bueno, Szilard y Einstein eran amigos y tienen una anécdota que es muy curiosa, que es que patentaron una heladera. O sea, Szilard y Einstein hicieron una heladera. A mí me parece muy curioso porque Einstein es conocido por haber, yo qué sé, por cambiar la noción de qué es el espacio-tiempo, por contribuir a entender la naturaleza de la radiación electromagnética. Bueno, o sea, por un montón de cosas muy fundamentales, pero también hizo una heladera. Bueno, después les voy a poner les voy a linkear un artículo donde cuenta esta historia. Bueno, entonces la máquina de Szilard es un gas que tiene solo una partícula. Y entonces el gas lo tenemos en una caja y a ambos lados de la caja hay pistones. Tenemos un pistón a la izquierda, un pistón a la derecha. Tenemos también una partición móvil que podemos suponer que no tiene masa. O sea, en la vida real alguna masa tendrá, pero la podemos hacer tan chica como queramos en principio. Y después una memoria que va a jugar el rol de demonio de Maxwell. Bueno, eso es el estado inicial. Y entonces el ciclo de la máquina de Szilard tiene, bueno, tal como se lo voy a presentar, tiene 6 pasos, me parece que son 6. Bueno, entonces, el primer paso es bajar la partición. Que esto no nos lleva nada de trabajo porque o nos lleva un trabajo despreciable porque la partición puede tener una masa tan chiquita como queramos, digamos que tiene masa cero. Bueno, entonces el primer paso es bajar la partición que no involucra ningún intercambio de energía. Segundo paso es que la memoria registre en qué lado de la caja quedó la partícula. O sea, después, bueno, eso, que la memoria registra en qué lado de la caja queda la partícula. En este caso quedó en el lado derecho y por eso la memoria registró R de write. Bueno, es el segundo paso. Tercer paso es, bueno, ahora que sabemos en qué lado quedó la partícula, bueno, pues movemos el pistón que queda del otro lado. Al mover ese pistón, tampoco hacemos ningún trabajo porque ese pistón se mueve contra la nada. Bueno, siguiente paso, levantar la partición. Y ahora el paso que viene es el único paso donde va a haber intercambio de energía, que es que ahora dejamos que el gas se expanda contra el pistón.
digamos que lo hacemos de forma reversible, y entonces esto es una expansión. Bueno, esto no lo dije, pero durante todo el proceso, la máquina está en contacto con una fuente térmica. Una sola fuente térmica que podemos pensar que es la atmósfera, por ejemplo. Tenemos una máquina, o sea, en todo este proceso estamos siempre a la misma temperatura en contacto con una fuente térmica. Entonces, esta expansión es una expansión isoterma de un gas ideal de una sola partícula. Entonces, bueno, el trabajo que da eso es muy fácil, lo hemos calculado muchas veces. Bueno, claro, en este caso, como tiene una sola partícula, la ecuación de estado, que en general es nkt, o sea, P igual a nkt sobre B, en este caso es kt sobre B, porque hay una sola partícula, entonces el trabajo en un proceso isotermo cuasi estático es este de acá. Y como el volumen en este proceso se duplica, bueno, el trabajo termina siendo kt log 2. Bueno, ese sería ese es el único paso en el trabajo. Bueno, esto no es ningún paso, esto es simplemente el resultado final de esa expansión, donde el pistón volvió a su posición original. Y ahora, bueno, ahora parecería que cerramos el ciclo, pero no lo terminamos de cerrar del todo, porque la memoria inicialmente estaba en blanco y ahora tiene un dato. Así que el último paso es borrar ese dato de la memoria. Y ahora sí que regresamos al estado inicial y cerramos el ciclo. Bueno, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, ¿qué es lo raro de esta máquina? Bueno, lo raro de esta máquina es que este es un proceso cíclico, empezamos en un estado, terminamos en el mismo estado, en el que solo intercambiamos calor con una sola fuente y extrajimos un trabajo que es a KT log 2. Bueno, esto claramente está en contradicción con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley, una de las formulaciones de la segunda ley, como sabemos, es que es imposible en un proceso cíclico convertir calor extraído de una sola fuente en trabajo. Entonces acá estamos violando la segunda ley. Podríamos decir, en principio podríamos pensar que esto es una violación microscópica porque estamos tratando con un gas de una sola partícula. O sea, podría ser una violación no preocupante, si se quiere, pero en realidad esta en realidad es una violación macroscópica porque es un proceso que lo podemos repetir 10 a las 100 veces si queremos. Lo podemos repetir tantas veces como queramos. Así que podemos extraer tanto trabajo como queramos mediante procesos cíclicos a partir de una sola fuente. Así que, digamos, esto es una violación macroscópica de la segunda ley. Es una violación, digamos, que se nos hace rara porque está en contra de todo lo que hemos visto siempre. Bueno, pero igual que pasaba con el demonio, en la formulación original del demonio de Maxwell, acá, en este análisis del funcionamiento del motor, de la máquina, no tuvimos en cuenta el proceso de la memoria. Y es el proceso de la memoria el que va a salvar la segunda ley. Entonces, bueno, entonces analicemos el proceso de la memoria. Bueno, la memoria cambia de estado en dos momentos del proceso. A ver, hay un comentario, una consulta. Claro, Iván pregunta, ¿el uso de la memoria es necesario por el hecho de que tenemos que saber qué pistón mover? Efectivamente, Iván, así es, no lo enfaticé, pero es así. O sea, la memoria juega este rol de, o sea, mide, juega el papel del demonio que se fija en qué mitad de la caja está la partícula para decirnos a nosotros qué pistón tenemos que mover. Si no tuviéramos la memoria, no podríamos saber en qué mitad de la caja está la partícula y entonces no podríamos tomar esta decisión de mover un pistón que no va a hacer trabajo. Perfecto. Sí, efectivamente, esto lo debería haber enfatizado. La memoria es muy importante en este proceso porque es el responsable de que en el proceso de compresión no hagamos trabajo. Y claro, en una máquina común siempre hay una compresión y una expansión, y la cosa es que en una máquina común sí hacemos trabajo en la compresión. La gracia de esta máquina, lo que permite que con esta máquina violemos la segunda ley, es que en el trabajo de compresión, o sea, que en el proceso de compresión no hacemos trabajo. Eso es gracias a la memoria. Bueno, entonces vamos a
a analizar un poco el proceso de la memoria. La memoria cambia de estado en dos momentos del proceso, que es el momento en el que registra en qué mitad de la caja está la partícula y en el momento en el que se borra la memoria. Entonces tenemos que analizar estos dos procesos. Lo primero de lo que quiero tratar de convencerlos es que el primer proceso, el proceso de medida, se puede hacer sin que haya ningún tipo de intercambio de energía, sin que haya un intercambio de calor ni de trabajo. Y esto lo voy a hacer, bueno, lo voy a mostrar con un, digamos, con un aparato ingenioso que se inventó el mismo, o sea, el que inventó ese es un aparato imaginario, el que inventó ese aparato es Charles Bennett, que Charles Bennett es digamos, la máquina de Szilard la propuso Szilard a principios del siglo XX y el tema fue un tema, digamos, abierto hasta, bueno, a mediados del siglo XX Landauer, como ya saben, propuso su principio, que ahora vamos a charlar un poco, pero lo que es la aplicación del principio de Landauer al problema del demonio de Maxwell es obra de Charles Bennett, que, bueno, ya ahora al final de la clase les voy a pasar la referencia de un artículo que escribió, un artículo hasta cierto punto divulgativo, que es muy lindo, de donde he sacado todas las figuras que les estoy mostrando en esta clase. Bueno, pues en ese mismo artículo cuenta este artilugio que les voy a enseñar ahora, que es un artilugio para describir de forma, para que nos podamos convencer de cómo es que la memoria mide y registra en qué mitad de la caja está la partícula sin necesidad de intercambiar calor ni trabajo. Eso es lo que vamos a explicar ahora, el proceso de medida. Bueno, entonces vamos a explicar un poco qué es esto. Acá dentro tenemos la máquina de Szilard, la misma máquina que hemos discutido hasta ahora, solo que para para ayudar a la memoria a hacer su trabajo, tiene una pequeña diferencia, que es que hay dos pistones acá, pero estos pistones no afectan al funcionamiento. Todo el funcionamiento de la máquina es igual, solo que, bueno, la pared superior está hecha de dos pistones que no, digamos, no, en lo que es el proceso que describí antes no van a jugar ningún papel. Entonces, la máquina de Szilard está adentro de este recipiente que tiene forma de barco. Es como un barco visto de frente, y esto sería la quilla, que kill en inglés es quilla, sería la quilla del barco. Y entonces acá tenemos una llave, que esto es la memoria. Esta llave es la memoria. Y ahora la memoria está esta aguja de acá marca en qué estado está la memoria. Está en el estado en blanco, es decir, el estado en el que no sabemos en qué mitad de la caja está la partícula. Este estado, el estado L de left, sería el estado en el que, cuando la memoria está en este estado, nos está diciendo, en el estado L nos está diciendo que la partícula está a la izquierda, y cuando esté en el estado R nos está diciendo que la partícula está a la derecha. Vamos a ver cómo. Bueno, entonces el proceso de medida funciona de la siguiente forma. Primero aprovechamos esta perilla. Bueno, la llave esta también. Podemos asumir que tiene una masa despreciable, entonces la vamos a mover un poquito, pero esto, el trabajo que nos va a representar, lo podemos despreciar. Entonces, moviendo esta perilla, rotando esta perilla, vamos a hacer subir la llave. Lo hacemos subir de forma que, bueno, casi la llave encaje con la quilla del barco. Ese es el primer paso. Segundo paso es empujar el barco para abajo usando este eje que tenemos acá. Y claro, cuando empujamos, ¿qué pasa? Cuando empujamos, bueno, de una mitad de la caja, de esta mitad hay resistencia porque está la partícula ahí, y de la otra mitad no hay resistencia. De forma que, se va a generar un torque que va a hacer que el barco se incline. Bueno, no lo dije, pero este proceso de empujar el barco hacia abajo, esto sí va a llevar trabajo, vamos a hacer un trabajo contra la partícula que está dentro de la caja, pero lo vamos a hacer de forma reversible. Es un proceso que vamos a hacer muy lento y entonces va a ser todo reversible. Bueno, al inclinarse
la quilla del barco, bueno, como está encajado con la llave, empuja la llave para la izquierda. Bueno, siguiente paso, volvemos a usar la perilla, rotar la perilla en el sentido inverso para que vuelva a bajar la llave. Y último paso, revertimos el proceso del barco, es decir, volvemos a tirar para arriba de forma reversible, de forma que, como es una cosa reversible, estamos invirtiendo el proceso que hicimos a la ida, estamos recuperando todo el trabajo que hicimos. Y volvemos, o sea, el gas vuelve a donde estaba, pero ahora la memoria está en el estado L, que indica que la partícula está en el lado izquierdo de la caja. Hemos logrado medir y registrar dónde está la partícula sin invertir ninguna energía. O sea, no hemos hecho ningún intercambio de energía. Bueno, hemos hecho un intercambio de energía temporal en el proceso de bajar el barco, pero hemos recuperado esa energía cuando hemos vuelto a subir el barco. Bueno, este es el proceso por el que medimos dónde está la partícula. Bueno, entonces eso, no hemos invertido ninguna energía. Bueno, pero ahora hay que ver qué pasa con el otro proceso que experimenta la memoria, que es el proceso de borrado. Bueno, antes de borrar la memoria podía estar en cualquiera de dos estados, el estado left y el estado right. Así que antes de borrarla, la memoria tenía una entropía k por logaritmo del número de estados posibles, k por logaritmo de 2. Después de borrar la memoria está seguro en el estado blanco y, por lo tanto, solo tiene un estado posible, no tiene entropía. Así que en el proceso de borrado, la memoria pierde entropía. Bueno, y acá entra el principio de Landauer, que el principio de Landauer dice que esta entropía es una entropía termodinámica y hay que tratarla como tal, como cualquier otra entropía que nos encontremos en termodinámica. Esto es una cosa que, está bien, es un principio, pero es una cosa de lo más natural. Me parece que es una cosa muy natural que a ninguno, bueno, al menos a mí no me parece nada raro. Es una cosa que estoy plenamente dispuesto a aceptar, que esta entropía es entropía termodinámica. Bueno, si esta entropía es una entropía termodinámica, entonces tiene que obedecer la segunda ley. Que es decir, si Q es el calor que cede la memoria en el proceso de borrado, entonces, si Q es el calor cedido por la memoria en el proceso de borrado, entonces el incremento de entropía de la memoria tiene que ser mayor o igual, o sea, el incremento de entropía de la memoria tiene que ser mayor o igual al calor absorbido dividido por la temperatura de la fuente o sea, si la memoria está en contacto con una fuente, pues tendrá que ser mayor o igual a calor absorbido sobre la temperatura de la fuente. Vamos a imaginarnos, para seguir tratando con una máquina que interactúa con una sola fuente, que la fuente con la que la memoria intercambia el calor es la misma fuente de siempre. Es la atmósfera, o sea, es la misma única fuente con la que opera la máquina de Szilard. Entonces, el calor absorbido de la fuente por la memoria, o sea, el incremento de entropía de la memoria va a ser mayor o igual al calor absorbido dividido la temperatura de la fuente, pero si Q es el calor cedido, acaba un menos. O sea, si llamo Q al calor cedido, hay un menos, porque bueno, calor absorbido es menos calor cedido. Bueno, entonces, bueno, o sea, le pongo un menos a ambos lados de esta desigualdad, entonces tengo que invertir la desigualdad y obtengo que el calor cedido tiene que ser mayor o igual a KT log 2. Bueno, y ahora el último paso es darnos cuenta que el proceso de la memoria es un proceso cíclico. La memoria empezó en el estado blanco y termina en el estado blanco. Si es un proceso cíclico, todo el calor que cede la memoria lo tiene que absorber en forma de trabajo, porque su energía no puede cambiar. Pero bueno, como en el proceso de medida, el proceso de medición de dónde estaba la partícula, la memoria no intercambió energía de ningún tipo, el calor que cede la memoria en todo el proceso es este calor de acá. Es este KT log 2. Así que, por conservación de la energía, la memoria tiene que absorber, bueno, esto ya lo dije, tiene que absorber un trabajo
O sea, a ver, un trabajo igual a Q. Q era mayor o igual a KT log 2, por lo tanto, el trabajo que absorbe la memoria es mayor o igual a KT log 2. Pero KT log 2 era el trabajo que entregaba la máquina de Szilard. Así que todo ese trabajo que estaba entregando la máquina de Szilard, que nos parecía que estaba violando la segunda ley, en realidad no lo está entregando. Ese trabajo se tiene que gastar todo él en borrar la memoria. Incluso si el proceso de la memoria, el proceso de borrado, no lo hacemos que sea una cosa reversible, entonces incluso vamos a tener que entregarle nosotros trabajo para que esto funcione. Así que la máquina de Szilard realmente no está violando la segunda ley, no nos está entregando trabajo, sino que lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Así que bueno, chao, móvil perpetuo. Bueno, claro, una cosa que podríamos decir es que, claro, el incremento de entropía de la memoria está fijo, es este menos K log 2. Si queremos que la memoria absorba menos trabajo, o sea, nos interesa que la memoria absorba el mínimo trabajo posible para que el trabajo neto entregado por la máquina de Szilard sea lo máximo posible. Entonces, si queremos que la memoria absorba menos trabajo, lo que tenemos que hacer es que ceda menos calor. Y para que ceda menos calor, lo que podemos hacer es poner la memoria en contacto con una fuente más fría. Si la ponemos en contacto con una fuente más fría, la cota inferior al calor ya no va a ser KT log 2, sino va a ser KT fría log 2, una cosa más chica. Entonces el trabajo absorbido por la memoria, o sea, sí, el calor cedido por la memoria va a ser más chico y por lo tanto el trabajo absorbido también va a ser más chico, con lo cual sí va a haber un trabajo neto. Pero bueno, en ese caso, la máquina de Szilard ya no viola la segunda ley porque es una máquina que está operando con dos fuentes, una caliente y otra fría. Bueno, no sé si se entendió o hay alguna consulta. Iván pregunta por qué se gasta esa cantidad de trabajo al borrar la memoria y no otra. O sea, estamos de acuerdo en que por la segunda ley, o sea, Iván pregunta por qué se gasta esta cantidad de trabajo y no otra. Vamos a explicar eso. Estamos de acuerdo en que el incremento de entropía de la memoria es este, y por la segunda ley se tiene que cumplir esto, que el calor cedido por la memoria tiene que ser mayor o igual a KT log 2. ¿Eso estás de acuerdo, Iván? Si no, bien, perfecto. Bien, estamos de acuerdo en eso. Entonces, el siguiente paso del argumento es recordar que el proceso global de la memoria es cíclico. La memoria empieza en el estado blanco y termina en el estado blanco. Por lo tanto, la memoria, no, digamos, la energía de la memoria no cambia en el proceso, porque es un proceso cíclico. Si la energía de la memoria no cambia, todo el calor que cede lo tiene que recuperar en forma de trabajo. Perfecto, exactamente. Y bueno, entonces lo único que hay que recordar es que todo el calor que cede la memoria es este, el que cede en el borrado, porque en el proceso de medición no cede ni absorbe ningún calor. Entonces, este Q de acá es el calor total cedido por la memoria en todo el proceso. Bueno, entonces el trabajo que absorbe la memoria tiene que ser igual a este calor, y como el calor era mayor o igual a KT2, el trabajo también. Y así es como se fastidia la violación de la segunda ley. No sé si hay alguna consulta más. Bueno, parece que no hay consultas. Entonces ya por último, lo último que vamos a hacer
ya es la última transparencia, es, bueno, ¿qué tal este otro? Otro demonio, les presento otro demonio, a ver qué les parece. ¿Qué es lo siguiente? De vuelta tenemos un recipiente aislado del entorno. Tenemos un gas. Imaginemos que inicialmente el gas, digamos, el gas se reparte homogéneamente entre las dos mitades de la caja, misma presión y temperatura a ambos lados. Y bueno, tenemos una pared que separa las dos mitades. Y ahora lo que tenemos, no hay ningún señor, no hay nada, digamos, es el demonio más sencillo que se puede imaginar. Lo que tenemos es simplemente una puertecita que está unida por un resorte y que lo que hace esta puertecita es, bueno, solo dejar pasar partículas de derecha a izquierda. Porque es una puerta que, tal como está hecha, no se puede, o sea, esto cuando cierra, digamos, no se puede abrir para la derecha, solo se puede abrir para la izquierda. Y entonces, en principio, solo deja pasar partículas de derecha a izquierda. Entonces, en principio, si nosotros agarramos este gas y lo soltamos, en principio, lo que podríamos esperar que haga es que las partículas del lado derecho empiecen a migrar hacia el lado izquierdo. De forma que donde teníamos inicialmente un estado homogéneo, para un sistema completamente aislado del entorno, el sistema evolucione hasta un estado donde hay más partículas del lado izquierdo que del lado derecho, y entonces esto tiene menos entropía que el estado inicial. Entonces estaríamos violando la segunda ley. Y acá, bueno, me gustaría a ver si, no sé qué opinan, no sé si, me gustaría escuchar a ver si alguien tiene algo que decir acerca de este nuevo demonio de Maxwell. Gastón pregunta, ¿de forma tal que con el impacto de una sola partícula alcanza para abrirla? Sí, asumimos esto. Es una puertecita que es muy ligera y el resorte también tiene una constante recuperadora muy chiquita, de forma que efectivamente el impacto de una partícula alcanza para abrirla. Andrés dice, no estoy seguro de haber entendido todo bien, el problema sería que el gas termina todo a la izquierda, ¿no? Efectivamente. O sea, si lo piensas, o sea, hay varias formas de pensarlo, pero si lo piensas con número de microestados, es obvio que el estado con las partículas repartidas por toda la caja tiene más entropía que el estado con todas las partículas en el lado izquierdo. Entonces, ahí tienes un problema. Si todas las partículas terminan en el lado izquierdo, estás disminuyendo la entropía y tienes un sistema aislado. Así que esto violaría la segunda ley. Incluso aunque no pasaran todas al lado izquierdo, aunque pasaran solo unas cuantas, aunque digamos el sistema pasara del estado en que está completamente homogéneo el sistema y pasa a un estado final en el que digamos hay el doble de partículas en el lado izquierdo que en el lado derecho, esto ya sería una violación macroscópica de la segunda ley. Hola, Guillem. Buenas. Te hago una consulta. O sea, estamos asumiendo que el resorte no hace trabajo, ¿no? No puede hacer trabajo, o sea, cosas ideales de alguna forma Bueno, el resorte en principio, para eh, restituir, para volver a cerrarse. bueno, sí, o sea, va a tener que hacer un trabajo. O sea, muy chiquitito, porque la masa de la puertecita puede ser muy chiquita, pero algún trabajo va a hacer. Ok, gracias. Facundo dice, la idea es que teniendo todo el gas a la izquierda, después de dejar que el gas se vuelva a expandir a la derecha y entre. Ah, claro, yo lo presenté como simplemente, digamos, o sea, no lo pensé como una máquina, pero también se puede pensar así.
Yo simplemente dije, bueno, tiene un sistema aislado que no absorbe calor del entorno ni nada, ni trabajo ni nada, y digamos, su entropía disminuye. Esto contradice la segunda ley, entonces con eso ya vamos mal. Pero sí, lo puedes pensar como tú dices, Facundo. Esto lo podríamos pensar como, imagínate, lo podemos imaginar de la siguiente forma. Podemos imaginar que el lado B, imaginemos que es muy grande. El lado B es la atmósfera. Y el lado A, bueno, es una cajita. Entonces lo que tenemos es un compresor de aire. Eso sería un compresor de aire en el que, bueno, sin hacer absolutamente nada, simplemente usando esta pequeña válvula, sin hacer nada, el compresor de un tanque que se va llenando de gas cada vez más, logramos una presión que puede superar en mucho la presión atmosférica y usando esa presión, después nosotros vamos y, bueno, hacemos un agujero en el suelo con él. O sea, podemos aprovechar esto bueno, eso, para hacer trabajo gratis, digamos. A ver, me parece que había más comentarios. Santiago dice, es como poner una membrana semipermeable. Bueno, claro, sí sería una cosa así, ¿no? Una cosa tal que solo pueden pasar las partículas en una dirección y no en la otra. Sí, es como una válvula. Digamos, bueno, este sistema es un sistema que se inventó un físico polaco que se llamaba Marian Smoluchowski a principios de siglo y después lo retomó Feynman. Y Feynman, no sé si la inventó él o bueno, Feynman popularizó una versión un poco más complicada de este demonio de Maxwell, que es lo que se llama el trinquete de Feynman, que esto lo van a charlar con Esteban. Pero la lógica es la misma, pero este sistema es un poco más sencillo. Bueno, supongo que este sistema los deja un poco perplejos. Yo si quieren, lo podemos dejar así y se lo dejo que lo piensen y en la próxima clase lo charlamos digamos, cómo se resuelve el problema. Bueno, como quieran ustedes. Podemos charlar ahora o dejamos para la próxima clase, para que lo puedan pensar ustedes. Gastón dice, si lo dejamos para la próxima clase no voy a poder dormir todo el fin de. Bueno, entonces lo charlamos ahora. Bien, bueno, entonces charlémoslo ahora. Bueno, la primera observación que tenemos que hacer es que si el choque de la puertecita con la pared es un choque elástico, entonces no funciona la máquina. Porque si es un choque elástico, lo que va a hacer la puertecita es, bueno, abrirse y cerrarse periódicamente. O sea, si el choque es elástico, después de chocar va a volver a subir. Entonces vamos a tener una puertecita que se abre y se cierra periódicamente, entonces no funciona como válvula. Porque pasa la mayor parte del tiempo está abierta y entonces las partículas pueden pasar en las dos direcciones. Así que para que esto funcione como válvula, lo que necesitamos es que este choque sea inelástico. Es decir, que la energía la energía cinética que trae la puertecita al cerrarse, se transfiera a la pared. O sea, sí, que se transfiera a la pared. Bueno, pero nosotros sabemos que la conservación de la energía es un principio fundamental. O sea, si el choque es inelástico, en realidad esa energía que traía la puertecita no desaparece, sino que se transfiere a la pared en forma de calor. Se transfiere a la pared en forma de calor. Entonces, ¿qué significa eso a nivel microscópico? Bueno, a nivel microscópico significa que las moléculas o las partículas que forman esta pared, por culpa de la energía que le transfirió la puertecita a la pared, empiezan a moverse, empiezan a vibrar.
empiezan a vibrar. Bueno, esas vibraciones van a transferir energía a las partículas del gas, pero también van a transferir energía a la misma puertecita. Las vibraciones de las partículas que forman la pared van a transferir energía a la puertecita, y esa energía, ya que la puertecita es una cosa suficientemente ligera como para que cuando choca una partícula de gas contra ella se abre, pues las colisiones debidas a las vibraciones de las partículas que forman la pared son capaces de abrir la puertecita. Y bueno, entonces estamos en la misma. La puertecita se abre y se cierra no necesariamente por el impacto de una partícula del gas de la derecha, sino que se abre y se cierra, si se quiere, sola, por culpa de impactos debidos a partículas de la pared. Y entonces no funciona como válvula. Es una cosa que se abre y se cierra. Bueno, esa es la explicación que les puedo dar. O sea, no sé si... bueno, no sé si les resulta satisfactoria. Fue raro, dice Andrés. Bueno, sí, ya. Este asunto es raro, sí. Este asunto es raro. Pero bueno, o sea, si quieren, o sea, a ver, si lo que queremos es que realmente la puertecita opere como válvula, y cuando, o sea, fíjense que, o sea, si lo que queremos es que la puertecita realmente opere como válvula, lo que necesitamos es que esta energía que la puertecita le transfiere a la pared no pueda después ser devuelta a la puertecita. Para eso, lo que tenemos que hacer es extraer esa energía, mandársela a otro lado. Pero bueno, si hacemos eso, extraer esa energía, mandándosela a otro lado, entonces ya no tenemos un sistema aislado, sino tenemos un sistema que intercambia energía con otro sistema, y entonces ya no es un problema que disminuye su entropía. A ver. Juanma dice, o sea, Facundo dice, todo este asunto es raro. Juanma dice, bienvenidos a la termodinámica. Bueno, pensemos en esta explicación, démosle unas vueltas. Tenemos, bueno, ahora la próxima clase va a ser de consultas, así que podemos... Claro, o sea, Gastón dice, yo estaba asumiendo que las paredes eran perfectamente sólidas e ideales y que eso no podía pasar. Bueno, está perfecto, pero el tema, creo que quizá, o sea, uno cuando se encuentra con demonios de Maxwell, la forma de resolver el conundrum del demonio de Maxwell siempre es ir a ver qué pasa a una escala más chiquita. En el caso del demonio es fijarse qué pasa dentro del cerebro del demonio de Maxwell, o con la máquina de Shiller, qué pasa ahí en la memoria, que es una cosa a la que no le habíamos prestado atención. Acá, eso es la pared. La pared, bueno, sí, es una cosa perfectamente sólida e ideal, pero es una cosa que tiene que absorber energía. Tiene que absorber energía porque si no absorbe energía, entonces no funciona la máquina. Porque si el choque es elástico, entonces la puertecita se abre y se cierra periódicamente. Pero bueno, si absorbe energía, hay que poder describir qué pasa ahí, y lo que está pasando es que vibran las moléculas de la pared. O sea, para resolver los problemas del demonio de Maxwell, me parece a mí que siempre uno tiene que terminar haciendo zoom sobre algo a lo que no había prestado atención. Claro, ahí dice, Gastón dice, por costumbre de idealizar caemos en la trampa de que acá vale también, pero justamente acá no puede valer hacer esa aproximación. Así es. Bueno, démosle unas vueltas, pensémoslo. Feynman tiene en las lectures de Feynman, las famosas Lectures on Physics de Feynman, volumen 1, capítulo 46, es una sección célebre de las lectures, describe una versión de esto, que es esto que les he dicho antes del trinquete de Feynman, que lo van a charlar con Esteban. Pueden leer también eso, y ahí, bueno, a ver qué les parece la descripción que da Feynman.
Y esto lo podemos charlar tanto como haga falta y poco a poco espero que entre todos nos vayamos convenciendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Si no, voy a parar la grabación. Ah, no, un momento. Bueno, eso se lo voy a pasar. O sea, les pasé las slides, igual voy a poner un post en la página para... Pero acá les paso unas referencias. Acá, esta referencia es un paper de Scientific American, que es un paper, digamos, medio divulgativo, pero que está muy lindo, que es este Charles Bennett, que es donde saqué todas las figuras de esta clase. La verdad que es muy lindo el paper y vale la pena leerlo. Después está el paper de Landauer, que es un paper que también, o sea, es un paper que se puede leer y que está muy bueno. Bueno, se lo paso acá. Y después acá les paso también un Nature de hace relativamente poco, donde, bueno, es una verificación del principio de Landauer. O sea, agarran un sistema que hace las veces de memoria y se fijan que, bueno, estudian el calor disipado en el proceso de borrado de la memoria y, bueno, se van fijando, o sea, el proceso de borrado lo van haciendo cada vez más lento para que sea lo más cercano posible a una cosa reversible y van viendo que asintóticamente el calor disipado tiende al límite de Landauer, que es este KT-log 2. Y bueno, ustedes pueden ver el gráfico experimental y es como, ven cómo aparece esta asíntota KT-log 2, que es la cota, la cota de Landauer a el mínimo calor que uno puede disipar en el proceso de borrado de una memoria. Está bueno ver eso. Bueno, así que acá tienen estas referencias que después se las voy a linkear. Bueno, entonces paro la grabación y seguimos charlando sin grabar.